Muy buenas tardes a todos. Estamos en la primera edición del podcast Detrás del Tenis. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vino el periodista Guillermo Caporaletti. Guille, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo muy bien, un placer, Conrado, Charlie. Así que bueno, vamos a estar un rato hablando de tenis, que es lo que nos gusta, nuestra pasión. Y bueno, comencé desde muy chico en el tenis, desde los 7 años como jugador. Después, bueno, estudié periodismo, trabajé muchos años en radio, en televisión. Así que bueno, estoy acá para sumar y para hacer esta entrevista, esta nota muy divertida, contando, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el tenis. Además de periodista, fuiste umpire, sos jugador de tenis en la actualidad, estás compitiendo en el circuito senior y además fuiste jugador profesional. Sí, un poco de todo, una trayectoria un poco extensa. Sí, fui árbitro de tenis en la época de esplendor de Vilas, allá por los 70 y pico, y era socio del Buenos Aires Lawn Tennis Club, y allí nos pidieron la gente que estaba en la comisión directiva del club, que a un grupo de personas que nos hiciéramos un poco cargo de los partidos. Y bueno, entonces hicimos un curso de arbitraje y allí empezamos con el tema. Al estar en el club todo el día, podías hacer de todo, jugar, dirigir partidos, etcétera, porque estabas todo el día, era como nuestra segunda casa el Buenos Aires. Y ahí, bueno, comenzaron las distintas actividades. Muy bien, ¿eh? Una amplia trayectoria. Sí, después, bueno, comenzó todo el tema de Copa Davis. Había un reglamento, digamos, que había que ser, en esa época podías dirigir al equipo local, a Argentina. Después cambió el reglamento, tenía que ser neutrales. Entonces ahí, bueno, ya fuimos en un momento hicimos un partido en Chile-Brasil, en Santiago, en Chile como local. Y bueno, después ya cambió la cosa y no podíamos dirigir más al equipo de Argentina. Pero bueno, dirigimos partidos muy importantes a Argentina-Estados Unidos, cuando vino McEnroe por primera vez. Bueno, grandes partidos y exhibiciones. ¿Cuánto tiempo estuviste siendo umpire? Y más o menos unos 10 años. Unos 10 años. La mayoría de los partidos en Buenos Aires se jugaban 2 campeonatos. Uno era el Río de la Plata, que es uno de los torneos más antiguos de Argentina, y después el Campeonato de la República, que fue, digamos, anterior a lo que hoy se conoce como el ATP de Buenos Aires. Se jugaba el Campeonato de la República, donde antes de Vilas jugaban todos los grandes jugadores argentinos, como Soriano, Ogone, Morea, y después, bueno, ya en la época de Guillermo se jugaba el República, después apareció Clerc, y bueno, era un torneo muy importante que se jugaba en Buenos Aires. Después de eso pasaste a transmitir tenis por la radio, ¿no es cierto? Sí, en los 80 estudié periodismo y después en los 90 surgió la posibilidad de la radio. Ya había hecho televisión un poco, pero bueno, lo más importante fue el tema de Radio Continental, donde ahí sí cubrí la mayoría de los campeonatos internacionales. Y eso me dio la oportunidad de seguir un poco de cerca a la Legión, que fue esa elite de jugadores argentinos que jugaban por todo el mundo y donde le dieron muchísimos títulos a la Argentina. Desde Coria, Nalbandián, Acasuso, Chela, Puerta, Gaudio, Zabaleta, Caleri, bueno, todos ellos, que era realmente muy importante porque cada semana había un finalista, a lo mejor argentino, que eso llamaba mucho la atención, porque todas las semanas se destacaba un jugador en algún torneo internacional. ¿Cuánto tiempo estuviste viajando con Radio Continental? Y más o menos 16, 17 años, desde 2001 hasta 2018, 2019. Terrible época, ¿no es cierto, Charlie? ¿Cuántas cosas pasaron en el tenis? Una época dorada para el tenis, con la Legión, con Del Potro, inclusive
Mariano Puerta llegando a la final De Roland Garros. que lo Sí. pierde con Nadal, que fue el primer torneo grande que lo gana Nadal, ¿no? Sí, Nadal aparece justamente... En el 2005. Claro, venía ya compitiendo a un buen nivel, pero 2005 fue su punto de partida para todo lo que fue Nadal. Pero, El Gran Slam y con Roma, ¿no? Sí, pero vos viajabas a todos esos torneos, Guille. yo viajaba a los Grand Slam y a algunos Master 1000. A Miami estaba considerado en ese momento, hoy quizás perdió un poco de categoría. Hoy Indian Wells, por ejemplo, le ha ganado en popularidad, digamos. Pero en su momento era considerado el quinto Grand Slam, Miami. Entonces viajaba a los Grand Slam, a Miami, y un año 2005, que fue un año muy importante, ahí sí viajé a Roma, a Hamburgo y a Miami, al margen de los O sea Grand que Slam. Los mejores partidos de Grand Slam en la década de los 2000 y en adelante, vos estabas ahí transmitiendo. En Grand Sí. Slam jugaba Federer, jugaba Nadal, vos estabas transmitiendo. Sí, transmitía, o sea, game a game, punto a punto, los partidos de los argentinos y los partidos más importantes de los argentinos. El resto de las finales yo estaba ahí, las cubría, pero no era punto a punto, game a game, como fue la final de Coria con Pero Nadal. ¿cómo es transmitir punto a punto, game a game? Y como si fuese un partido. Va a sacar Rafa Nadal el primer servicio, así, Claro. por ejemplo. Devuelve Guillermo Coria, le Con un juega tiro paralelo, Claro, le juega con al un drive, revés. le juega al revés. Me estás cargando. Todo así. O sea, Claro, aparte, el que está escuchando se tiene que imaginar el partido, La o sea, de radio, cómo se va desarrollando. claro, la porque- radio lo que tiene de distinto a la televisión, que vos tenés la imagen en televisión. Claro. pero Vos- a nosotros, a ver, en la comunidad de My Tennis Gear tenemos chicos de 18, 20 años que nunca escucharon la radio. Porque Claro. lo que ven ellos Claro, es esto. son Claro, es podcasts, YouTube son o es todo con imagen, o sea, streamer. de que no se imaginarían un partido de tenis relatado por Claro. la radio, o sea, ¿Y qué vos es decías? mucho más Le va- difícil. Le pega de slide cruzado, de Todo. mete un revés paralelo. Tenés que decir la mayor cantidad de conceptos dentro del tiempo que tenés, porque con la velocidad del tenis, viste, pega uno, pega el otro. No, una concentración para no errarle Claro, tampoco en los golpes, ¿no es Lo cierto? más difícil fue un año de Copa Davis, porque vos te guías también un poco por el juez que te va cantando el score, 15-0, 15 iguales, o los tableros que hay en los estadios. Porque tenés que tener una guía. Te puedes perder con el score. Claro, una referencia de- Claro, Sí. si no escuchás al árbitro, te podés llegar a perder. Al margen que vos tenés que estar atento viendo el Totalmente, partido. totalmente. Pero hubo un año que fue muy difícil, que fue la final de Málaga de Copa Davis entre Argentina y España, que desde la ubicación nuestra de la cabina en Málaga no veíamos el tablero electrónico. Entonces ¿Y tenías cómo que hacías? estar concentradísimo punto a punto para poder llevar el partido. Punto a punto teníamos que... Eso lo hicimos con Víctor Hugo, que es fanático de tenis. Y, Vos trabajabas ahí con él en claro, Continental. en Continental. Pero ese año dijo, bueno, voy a Málaga con vos. Y relatamos juntos, que fue un lujo porque él, si bien en el fútbol fue un fenómeno, claro, en el tenis no tenía mucha experiencia él. Ahí se complementaban. Y ahí nos complementábamos la genialidad de él con mi experiencia en relatar partidos de tenis. Quiero que hablemos de hitos en el mundo del tenis en esa época que vos estabas viajando. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, partido de la final de 2004, como fue la final de Coria Gaudio, que todos los argentinos la conocemos. ¿Vos estabas ahí? Sí. Yo estaba allá en París, fue realmente 2 semanas increíbles de tenis porque veíamos cómo se iba desarrollando el torneo y veíamos cómo avanzaba, por un lado, Nalbandián, cómo avanzaba Coria, cómo avanzaba Gaudio. Y fíjate que de los 4 semifinalistas fueron 3 argentinos y uno, como Tim Henman, inglés.
Pero bueno, ahí Chela perdió un partido que tuvo chances quizás de pelearlo. ¿Con Tim Henman? Con Tim Henman. En cuartos de final. En cuartos de final. Pero aparte O sea, con Tim Henman, perdón, de que viene acostumbrado a otra superficie totalmente diferente de lo que es el polvo de ladrillo. Sí, O pero sea, igual, en teoría tendría igual- que tener ventaja un jugador argentino. Sí, pero jugaba bien porque después a Coria le costó un set. En semifinal le ganó en 4 sets Coria a Tim Henman y bueno, después Gaudio le ganó a Nalbandian. Pero bueno, se veía cómo estaba creciendo Gaudio y cómo venía Guillermo Coria, pero para todo el mundo, para los expertos de Europa y para toda la gente, los entrenadores decían el torneo no se le escapa a Coria. Ganaba, Yo te era quería- el gran favorito. Te quería preguntar para los chicos que no vivimos esa época, por ejemplo, yo era muy chiquito cuando pasó eso, aunque no les parezca, y ¿quién era Coria en el 2004? Coria era un jugador enorme, fantástico, le decían el mago, inventaba todo el tiempo jugadas, tiros, tenía un timing perfecto, tenía un revés que todo el mundo decía la tiene atada porque tenía un revés fantástico a 2 manos y mucha variedad, tenía un muy buen drop, viste, pelotas cortas ahí cerquita de la red. Quizás lo menos que vos le podías decir era el saque. No sacaba mal, pero no tenía un saque como, qué sé yo, Andy Roddick, ponele. Pero tenía unas condiciones impresionantes y era el gran favorito cuando, no te digo apuestas, pero todo el mundo en los 2 días previos, porque tuvieron un día de descanso ellos, el sábado, cuando se jugó la final, el gran favorito era Guillermo Coria a ganar la final. Nadie se imaginaba que Gastón Gaudio podía llegar a ser campeón de Roland Garros. No, ni él. Ni él. No, ni él. Cuando termina el torneo y vos hablabas con Gastón. No me digas, quiero que me cuentes cómo fue esos 5 sets que jugaron. Bueno, fue. ¿Con quién estabas vos? Yo estaba en una cabina que era de Radio Continental, ahí en el estadio Philippe Chatrier, y al lado mío en otra cabina estaba Salatino. Y en los cambios de lado nos levantábamos cada uno del asiento y compartíamos un poco el partido. Somos muy amigos y viste, hablábamos, qué bárbaro Coria, cómo está jugando, lo está matando, qué va a pasar. Y claro, Porque los primeros sets fueron... fueron muy fáciles, 6-0, 6-3. Pintaba para que sea una final... Pintaba para paliza y que terminara en 3. Y lo que comentábamos con Salata era que en la final del 77, Vilas le había ganado a Gottfried muy fácil, 6-0, 6-3, 6-0. Entonces decíamos, le va a romper el récord a Vilas. Pero bueno, pasó algo impensado, comenzó a sentir calambres. Guillermo Coria se puso muy nervioso, quizás por la presión que tenía de favorito y de ganar el torneo, porque era realmente el favorito. La gente se empezó a volcar con Gaudio, porque siempre pasa eso, en los estadios se vuelcan con el más débil. Con el más débil, como para alentarlo un poco más y, en ese momento y que la el más gente también débil, para sí, ver un poco más de tenis y que no sea tan y que no sea rápido tan fácil. el desarrollo. Y Claro. bueno, en ese momento todo el mundo se volcó a Gaudio, empezó a levantar, se hizo esa famosa ola que se hace. Sí, sí. Y bueno, Gaudio se prendió al partido, Coria se puso nervioso, se acalambró, Gaudio le gana el tercero, le gana el cuarto, van al quinto set terrible, que fue un quinto set dramático. Acá estamos en confianza. Sí. Y quiero hacer una pregunta. Total, lo que hablemos acá lo ven nosotros y la comunidad de MyTennis. Un montón de gente nada más. más. Sí, ¿Había calambres de Coria? sí, había. Estaba acalambrado. Estaba acalambrado, estaba muy nervioso y justamente con el correr del tercer set, él prácticamente el tercero lo tira. Claro, y el que no cuarto juega nada, No, el cuarto no quería juega pasar al nada, cuarto. no corría. Y entonces la gente decía, bueno, ¿qué va a pasar? Y de a poco fue levantando él, fue mejorando y cada vez se sentía un poco mejor. Claro, y el quinto set fue terrible, ¿viste? Dramático, donde Coria tuvo ventaja, tuvo 2 match points. Y antes de eso, pasaron millones de cosas en el partido. Coria que subía, Coria que bajaba, Gaudio también. Claro. Y Gaudio era muy talentoso. Gaudio realmente era muy, muy talentoso. Pero bueno, sobre el final lo pudo ganar. Después Gaudio dijo, la primera que tenga me la juego.
Y así fue. así fue. Le quedó un revés y dijo, chau, le pego y trato de definir. Y así fue. En el primer match point que tuvo Gaudio, le jugó un revés cruzado impresionante y le... ¿Ese y lo relataste a ese? ese lo relaté, sí. Si quieren lo... ¿Tenemos un audio? Tenemos Sí, sí. Tenemos un audio de último game. del relato de Guille, me muero. Devuelve el gato sobre el drive de Guillermo, lo exige Guillermo sobre el revés. Coria que elude el revés, le pega de drive muy profundo. Gaudio que responde con y ganó, tira la raqueta al aire, no lo puede creer. El gato Gaudio es el campeón de Roland Garros. Es el campeón de Roland Garros. Histórico momento para el tenis argentino. Se abrazan Guillermo y el gato. 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6 en el quinto. 3 horas y 31 minutos de juego. Son las 18:47 aquí en París. Gaudio que no lo puede creer, saluda a la gente, no lo puede creer. El gato Gaudio acaba de ganar Roland Garros. Había hecho ahí, revolvió la raqueta para arriba. Revolvió la raqueta y bueno, en conferencia de prensa pasaron dos momentos, uno medio triste. Guille Coria se largó a llorar por la impotencia de no poder ganar el torneo. Claro que yo creo que fue también un punto de quiebre para todo lo que vino después, que, o sea, prometía ser un gran jugador, más allá de que sí fue un gran, pero podía haber llegado mucho más arriba, haber ganado, no sé, no te digo como Nadal, pero varios Grand Slam más, sobre todo en polvo ladrillo, que era donde él se destacaba. Sí, se esperaba mucho más de él que ganara, pero bueno, el contraste fue la alegría del gato Gaudio, que no se lo esperaba. Él creía sinceramente que perdía el partido, si bien se tenía fe, por supuesto. Claro, sí. Pero llega a una final y bueno, ya estoy acá, o sea, tengo que jugar lo mejor que puedo y poder ganar el partido. Calculo, porque aparte también había un condimento especial, que eran dos argentinos, se conocían. Y había una pica por un torneo anterior que... Quería preguntar eso. ¿Había pica entre ellos dos? Mucha. ¿Sí? ¿Ya Había... venía de antes la cosa? Y venía de antes, había muchos celos, hubo algunos problemas en algunos partidos. ¿Hubo algún ahí agarrada a las piñas? ¿Eso no? Y no entre ellos, pero sí en allegados. ¿En allegados? En allegados. El hermano de Gastón con el preparador físico de Coria. En Hamburgo pasó... En Hamburgo pasó algo, ¿no? Sí, pasó un hecho medio complicado donde Coria también sintió calambres. Otra vez. Y gana el partido Guillermo, y cuando se van a saludar va medio rengueando. Y claro, eso, hay una discusión, ¿no? claro, En la red. hay una discusión, al gato no le gustó la actitud de Guillermo. Y bueno, quedó ahí, pero bueno, en el vestuario pasaron cosas que la gente no sabe. Pasaron cosas, intervino el hermano de Gastón, el preparador físico de Guillermo, bueno, bastante complicado el momento. Guille, en el año 2005, ¿a dónde viajaste? En el año 2005, bueno, empezamos en Miami, después Roma, Hamburgo, la Copa de las Naciones que era en Düsseldorf, Roland Garros, el Wimbledon, el US Open y después el Masters, el famoso Masters ese de Shanghái. Contame un poco qué pasó en el torneo de Roma. Bueno, el torneo de Roma fue otro momento fantástico de Coria. Coria venía, a pesar de lo que comentaba Carlos, que él sintió un bajón después de perder en la final de Roland Garros. 2005 fue un año bueno de Coria. Llega a la final de Roma, le gana a Agassi en Coria, un partidazo. ¿Semifinales? Cuartos o semi. No recuerdo ahora si fue cuartos de final o semifinal. Pero llega a la final con Nadal. Nadal venía aquí en Buenos Aires, de perder con el gato Gaudio. Partido que fue increíble, 6-0, 1-6, 6-1, un partido rarísimo que pierde Nadal. Pero bueno, venía en alza Rafa Nadal. Nadal hasta ese momento se venía preparando para ser todo lo que fue Nadal. No, por supuesto, fue su primer... Estaba tomando carrera. Claro. Bueno, el partido fue espectacular, el de Coria con Nadal, palo a palo, 5 sets, terrible. En un momento del quinto, eso lo cuenta después, me lo cuenta a mí Guille Coria, ganaba 3-0 en el quinto, Guillermo, y cuando escucha al árbitro que dice tiempo,
lo ve de reojo a Rafa, que se levanta de la silla, sale corriendo para su lugar. Eso mentalmente lo mata a Coria. ¿Eso qué era? ¿3-0 del 3-0 en el set? quinto. Porque ahí los Master 1000, claro, eran a Claro, todos, a 5-6 sí, jugaban. 3-0 en el quinto. Cuando vos pensás que tu rival, él mismo estaba cansado y Rafa también estaba cansado. Pero bueno, ahí como que esa actitud lo destruyó a Coria. Porque, Fue un quiebre. Claro, fue un quiebre para él. De todas maneras, estaba 3-0 en el quinto y perdió 8-6 en el quinto set. Fue un partido increíble que, bueno, después yo le pude preguntar a Rafa Nadal qué pasó con ese partido y lo puede contar. ¿Tenemos audio también? Sí, la palabra de Rafa. Bueno, es de los partidos yo creo más emocionantes que he jugado en mi carrera, ¿no? De los partidos mejores, de los partidos que han englobado más facetas tenísticas y físicas juntas, y es de los partidos que recuerdo con más cariño, ¿no? Y sinceramente ser parte de aquel partido fue un verdadero honor y para mí es inolvidable. Vos sabés que el partido terminó tardísimo en Roma. No sé si a las 8 o 9 de la noche, 5 horas 14 duró. Llegó a la conferencia de prensa Nadal y le trajeron un plato de pastas. Mientras hablaba, comía. Rafa. Estaba muerto de cansado, lo mismo que Guille Coria. Al día siguiente había que viajar a Hamburgo. Había que viajar. Jugaban Coria y jugaba Rafa Nadal. Y en el aeropuerto me lo encuentro al jefe de prensa de Rafa con el tío Tony. Y le pregunto, ¿y Rafa? No viene, no viaja a Hamburgo. Se baja, pero tenemos que ir nosotros a como hablar con la prensa para decir que Rafa está muerto. Que Estaba detonado, pobre Rafa. Sí, que estaba detonado. Guille viajó a Hamburgo después de esa final increíble de 5 horas 14 y pierde con Federer. No me acuerdo si en cuartos o en semifinal, pero se repuso a esa pérdida y a esa batalla que jugó, porque claro, 5 horas 14 hay que jugarlas con todo lo que tiene, toda la parte física y la parte emocional, todo. Bueno, pierde ese partido, viaja a Hamburgo y vuelve a jugar un nuevo torneo. Es que está considerada una de las finales más épicas en la historia de Master 1000. En la historia de Masters 1000 seguro fue uno de los mejores partidos que se jugaron, no solamente porque fue muy larga, sino por cómo al ritmo que se jugó. Si uno lo puede ver hoy por televisión, es un partido fantástico. ¿Qué pasa ese mismo año, Guille, en Roland Garros, en el 2005? Bueno, en Roland Garros sigue esta seguidilla de Rafa Nadal, llega a su primera final de Roland Garros y el invitado de honor fue Mariano Puerta. Mariano Puerta hace un torneo muy, muy bueno, llega a la final y hace un partidazo, le gana el primer set y con lo que eso conllevaba, pero bueno, después no pudo aguantar un poco la presión y un tema físico. Nadal lo que tenía, que los partidos los hacía muy físicos a su juego, te llevaba al límite, te mataba, por llamarlo de alguna manera, y te exponía, tenías que poner todo. Y bueno, Puerta en un momento sintió ese rigor y quizás no pudo aguantar el ritmo del partido, y Rafa Nadal ganó su primer título en Roland Garros. Su primero de muchos. Sí, de 14. De 14. 14 Sí. títulos de Grand Slam. No, pensar- En una 14, misma superficie. 14 de Roland Garros. 14 de Roland Garros. Sí. En la misma superficie. En la misma un montón. superficie. Sí. tal cual. Pensar que Coria lo tuvo ahí y el otro, mira lo que hizo después. Sí. Creo que Rafa, no me acuerdo bien la estadística, perdió 2 partidos en Roland Garros. Uno abandonó, que estaba lesionado. Después perdió con Soderling. 2009, ¿no? 2000, Sí. Y Es el año que gana Federer Roland Garros. Sí, O lo sea, que gana- se invierten ahí. que Federer venía en Wimbledon arrasando. Ese año, o sea, no podía ganar Roland Garros. Y ese año se da que Rafa gana Wimbledon y Sí. Federer gana Roland Garros. Sí. Fue su primer Roland Garros que gana, de hecho, Federer. Y bueno, se dio la casualidad que se invirtieron los torneos para los
que en ese momento uno era especialista en cancha rápida y Rafa estaba considerado como el especialista, digamos, en cancha lenta, que era el polvo ladrillo. Sí, y se dio algo muy particular porque la final de Wimbledon también está considerada como una de las mejores de todas las que se jugaron en la historia de Wimbledon, porque también tuvo 3 o 4 interrupciones por lluvia. En ese momento no había techo en la cancha central de Wimbledon. Se interrumpió 3-4 veces el partido y prácticamente el último game se jugó con lo último que quedaba de luz natural. No se juega en Wimbledon en ese momento con luz artificial. Y terminó ganando Rafa un partido impresionante, sí. ¿Qué pasa ese mismo año con David Nalbandián, allá sobre fin de año? Bueno, algo increíble, algo atípico en el tenis. Nalbandián no estaba entre los 8 clasificados al Masters, sí Guillermo Coria. Nalbandián estaba ya prácticamente de vacaciones. Pero ¿es cierto que Nalbandián se iba a pescar con los amigos? Sí, Nalbandián tenía todo listo para ir a pescar de vacaciones con sus amigos y lo llama a la gente del ATP y le dijo, ojo que entre mañana y pasado te avisamos si se baja Andy Roddick y había otro jugador también que estaba ahí. Se bajó, creo que Hewitt también. Sí, se bajaron 2 o 3. Porque entró Nalbandián. También. Claro, entró Puerta y entró, no me acuerdo quién. Claro, porque él no es que estaba noveno, No. él estaba... No, él estaba 11, 12, 11, por ahí, 12. claro. No, ya tenía el viaje programado. Bueno, y la ATP le dice, ojo que tenés chances de entrar. Bueno, él esperó un día más, lo llama, los directores de ATP le dicen, entraste al Masters. Bueno, suspendió su viaje, su pesca, y lo que pasa es que tampoco estaba muy entrenado él, porque él había dejado, ya había terminado la temporada. Ya empezó las vacaciones, Claro. digamos, estaba ya... Había terminado la temporada. Bueno, viajó a Shanghái, con lo que implica el cambio de hora, porque te mata. Si yo no jugaba, por suerte. Pero Y ya estaba liquidado. a las 8 de la noche te dormías. Te juro que te dormías a las 8 de la noche por el cambio. Eran 13 o 14 horas de diferencia con respecto de usos horarios con respecto a Argentina. Bueno, eso le costó a todos y Nalbandián poco a poco se fue sintiendo mejor, adaptando a la cancha. El grupo de él era con Ljubicic, Coria y Federer. Él pierde con Federer en 3 sets. Le hace un buen partido a Federer en el grupo. En un grupo. Claro, en el grupo pierde con Federer, le gana a Coria y le gana a Ljubicic. Entonces se clasifica para la semifinal. Y bueno, por el otro lado venía el Gato Gaudio, venía que no estaba jugando muy bien el Gato. Tiene algunos inconvenientes en un partido, esto lo puedo contar, en un partido en la semifinal pierde con Roger Federer 6-0, 6-0, y él no lo contó públicamente, pero después se supo que prácticamente no durmió esa noche porque tuvo una pelea o discusión telefónica con su novia, con Marcela Klosterboer, y bueno, no tenía piernas, no tenía físico, no tenía cabeza para jugar contra Federer, y como se conoce en el mundo del tenis, le hizo bicicleta, 6-0, 6-0. Pobre, el Gato estaba destruido. Fue de las palizas más grandes de la historia de los Masters, ¿no es cierto? Yo te diría que sí, en un Masters perder 6-0, 6-0 no es poco común perder de esa manera. Y bueno, Gaudio... No le vamos a echar toda la culpa a Marcela Klosterboer. No, un poco a él también. Un poco a él. Y bueno, llega la final muy motivado. David venía muy, muy ya enchufado. Después, claro, de varios días aclimatado, en ritmo, jugando muy bien. Realmente jugó muy bien. Y la final fue impresionante, histórica, porque Federer le gana, es el mejor de 5, le gana los 2 primeros sets. 7-6, 7-6. En los 2 tuvo chances Nalbandián y se le escapa. Y bueno, le gana el tercero fácil, en el cuarto le gana muy bien, y bueno, termina jugando increíble. Nalbandián era un jugadorazo. Nalbandián cuando estaba enchufado, cuando tenía ganas, lo demostró en Copa Davis, lo demostró en un torneo de París-Bercy, donde le gana a Djokovic, Federer y Nadal, le gana a los tres al hilo.
Y Nalbandián era bárbaro. Lo que pasa que a veces no tenía por ahí en algunos torneos mucho físico o cabeza. Él estuvo en un momento para pelear el número 1 y por ahí él íntimamente no quería. No es que no quería, no se calentaba por eso. Viste que yo he visto varias notas de Nalbandián y todo el mundo le pregunta, che, pero vos pintabas para número 1, vos te sobraban condiciones, vos, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y claro, él decía que no, le decía a los periodistas, vos no tenés ni idea de lo que es el número 1 del mundo, tenés que tener una dedicación, una disciplina que no es para cualquiera. Por más condiciones que tenga, es muy difícil mantenerse allá arriba. Él le gustaba, era pasión su tenis, pero bueno, también le gustaba hacer otras cosas. Le gustaba correr en autos, por ejemplo, eso le encantaba. ¿Viste? Le gustaba ir con sus amigos a pasear, le gustaba pescar, hasta el día de hoy, comer asado. Sí. Es lo que él te cuenta. No era quizás tan profesional como otros. Hasta el día de hoy me parece que le gusta ahí, está con el tema del pádel, que viaja, que viene. Vamos a ver si lo invitamos a David acá detrás del tenis a ver si viene a charlar con nosotros. Ojalá que pueda venir. Pero claro, él tenía otras inquietudes, ¿viste? Además del tenis. No estaba quizás 100% metido con su cabeza con el tenis. Y otros jugadores, sí. El caso de Coria, de Gaudio, eran más, por ahí estaban más metidos en eso. Y después Delpo también, a pesar de las lesiones, fue un tipo que estaba re enfocado en el tenis. No, y lo que te cuentan Nalbandián, siempre en cualquier entrevista te dice que para él el tenis era como un trabajo, para poder hacer lo que realmente a él le gustaba, como cualquiera que va a la oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde, dice para mí el tenis era eso, a pesar de que le gustaba, ¿no? Por eso se dedicó a eso, pero él lo veía más como un trabajo para un fin que era lo que él realmente le gustaba, sí. que era correr en auto, que de hecho tuvo un equipo. Sí, y se dedicó por momentos a Claro. eso, sin abandonar el tenis, pero bueno, en un momento estuvo bastante ligado al Es más, iba de copiloto con ¿cómo era el corredor este? Ligato, ¿eh? Con Ligato, sí. Con Marco Ligato. Y ahí, quizás eso era como una distracción también que no le permitía enfocarse de lleno, digamos, al tenis. Calculo yo, pienso, que por eso no llegó un poco más arriba o no fue número 1 como muchos pensaban que podía llegar a ser. Sí, él tuvo un par de momentos así de esplendor donde se pensaba que podía llegar mucho más. Tuvo un partido que ahí medio ganado contra Baghdatis en Australia, donde ahí un poco perdió la posibilidad de pelear por el... Que lo perdió ese partido. Sí, lo perdió. Y si él lo ganaba, podía ganar el torneo y se podía meter 1 o 2. Pero llegó a ser número 3, ¿no? Llegó a ser número 3. Pues un mejor ranking, sí. Pero bueno, llegar a eso... Sí, igual estar 3 del mundo es muy montón. difícil. Sí. Muy, aparte de muy mantenerse. Difícil. Sí. Bueno, eso todos los jugadores dicen, que llegar claro. para ellos, para ese nivel, es más fácil que mantenerse. Ahí, claro. A muchos jugadores les costó mucho eso, mantenerse ahí en lo más alto. Necesitas de una cabeza muy fuerte, además del físico, por supuesto. Pero bueno, hoy y antes la cabeza es todo en el tenis. Tenés que estar... Claro, porque para llegar a ese nivel, o sea, son todos buenos, todos le pegan bien a la pelota, todos tienen una táctica más o menos pensada para cada partido, pero la parte mental que me parece que es la que hace la diferencia. Seguro. Para estar ahí, o sea, a esa altura del ranking, o sea, yo creo que la mayor diferencia lo que te hace es la mentalidad. Sí. Más que el talento, la buena técnica que pueda llegar a tener, pero... O sea, la parte mental es fundamental. Bueno, ¿Cómo venimos hasta acá? Me parece que venimos? el programa Detrás del Tenis va a ser el programa del año. La estamos rompiendo. No me diste ni un mate, Charlie, todavía. Bueno, vamos a ver si... Ahora arrancamos con los mates. Estaba interesante escucharlo ¿Le gustaba jugar Copa Davis en Nalbandián? Le encantaba. ¿Qué partido te acordás, Guille, de que hayas transmitido? Porque vos a la Copa Davis lo seguías a todos lados, Argentina, ¿no es cierto? Y muchos partidos. De él en particular, bueno, el debut, nada más y nada menos, contra Rusia, debuta David y hay un partido que quedó en la historia que debuta en el dobles con Lucas Arnold, de Allá, compañero. ¿no es cierto? Sí, en Moscú.
Mirá. Y debutan, él debuta, ya Lucas venía jugando Copa Davis, pero él debuta y ya se veía que era un tipo copero, ¿viste? Le encantaba todo lo previo, estar con el equipo, con el capitán, todo eso, toda esa previa, él le encantaba. Y bueno, ese partido fue histórico porque duró más de 6 horas y media, creo que 7 horas. Es el partido de doble más largo en la historia del tenis. No los singles, pero sí el de doble. Mirá. Un partido impresionante que ganaron. Les ganaron a Marat Safin y Kafelnikov, que en la previa tenían que perder ellos, no eran favoritos. Y ganaron. El partido fue larguísimo. Por reglamento, la ITF te deja ir una vez a cada uno al baño. ¿Vos estabas allá, Guille? Sí. ¿Habías viajado ese año? Había viajado, Ajá. sí. Y cada jugador, ponle que jueguen ustedes dos, bueno, pueden ir una vez rotando, una vez vos, una vez Carlos, al baño. Y Era por equipo 2 veces. por equipo. No, 2 veces no, cada uno. Por equipo 2 veces. Una vez cada uno, y si no iban en forma alternada, 2 veces juntos. 2 veces juntos. Ellos ya habían llegado al límite. Esto en el quinto set. Que fue muy, muy parejo. Era para un lado, para el otro. Game de Rusia, game de Argentina. Terrible, dramático el partido. Y bueno, no les quedó otra que hacer pis en los tubos de pelotas o en botellitas que había. Se ponían una toalla solamente por el capitán el capitán los autorizó, sí, pero ITF por reglamento no los dejaba ir al baño. ¿Vos me estás cargando que me van adentro del tarro de pelota? Me daban ahí, en el tarro de pelotas y en unas botellitas. Cada cambio de lado, no todos los cambios, Claro. pero más de una. ¿Lo viste vos? Yo los vi. Más de una vez lo hicieron. Y bueno, ganaron el partido y bueno, quedó esa anécdota entre ellos y entre la gente que estaba ahí de lo que pasó. Y que festejaban después, en vez de champán, tiraban los tarros de pelota, ¿eh? Tiraban para disimular un poco. No, Sí. eso no, mentira. Pero bueno, fue algo increíble lo que ocurrió y el partido que ganaron. El capitán era Alejandro Gattiker, un tipo muy, muy, muy divino, muy simpático, que estuvo por momentos muy metido en el tenis, pero que después de perfil bajo, no tuvo la presencia de otros capitanes que fueron más importantes, por llamarlo así, como Tito Vázquez, Luli Mancini, por nombrar algunos, Daniel Orsanic, que fue campeón de la Copa Davis. Pero el Colorado Gattiker era un tipo que conocía muchísimo de tenis y fue el que estuvo en Rusia, en ese partido entre Rusia y Argentina. No era el mismo Gattiker del pádel. No, ese es Robbie Gattiker. Ese es Robbie. Roberto Gattiker. Este es primo. Alejandro ¿primos Gattiker son? es primo. Mirá. ¿Qué otro partido te acordás, Guille, así de Copa Davis? De Copa Davis, millones. Uno en Australia, en Sydney, que se jugó entre Australia y Argentina. Un partido muy polémico, muy picante, que jugaron Lleyton Hewitt y Coria. Coria. Que Que, se que hacía- se gritaban los puntos. Se y Pero gritaban. Hewitt no era que le muy- tiró el cuerpo. No era tan polémico Hewitt, ¿o Sí, sea? en ¿Ah, Copa- sí? Era terrible. Bueno, en un partido de Copa Davis, en un abierto de Australia con Chela, Claro que esa donde Chela le lo escupe. escupió. Que lo escupe, sí. O sea, lo que ya escupe. había mala onda con los argentinos. Había mala onda, pero Sobre más todo mala con los onda había con Coria. Había mucha pica y eran de la misma generación y ese partido hubo de todo, se portaron mal. la verdad. Hay un video también dando vuelta de Chela que estaba ahí con Zabaleta y demás que dice Hewitt era un tipo pero odioso, ¿viste? De eso que ya lo ve caminando y te cae mal. Y, Sí. y que peleaba con todo el mundo. Y dice, con el único que se llevaba bien era con el Gato Gaudio. Ellos andaban como culo y calzón, dice. Y el Gato era un tipo que no se enfrentaba mucho con Claro, era contra él mismo por ahí. Claro. O sea, En cambio, los demás jugadores, por distinta personalidad o por carácter, sí se enojaban con otros jugadores. Pero el caso de Coria y Hewitt era muy particular, sí. Ese partido Había fue mucha pica ahí. muy picante, se hacían gestos obscenos, Mirá. sí. Y fue un partido
muy complicado para ver y para relatar. Que lo termina perdiendo Coria. Lo termina perdiendo Coria, hizo un partidazo. Coria jugaba muy bien en Pasto. Lo que pasa que como que él no se tenía mucha fe. Claro. En ese momento él estaba, su coach era Luli Mancini, que sabía mucho de tenis, y le decía, vos tenés que ir a Wimbledon a jugar. Y él no ponía muchas ganas de para ir a Wimbledon. Y esa Copa Davis en Pasto, en Australia, jugó muy bien. Ahí se convenció que él podía jugar bien en Pasto. Pero una época que después cambió eso. Pero ningún jugador argentino le gustaba ir a Pasto. El único que le gustaba era Nalbandián, que jugaba muy bien y llegó a la final. Y a Guillermo Vila, que decía que el Pasto era para las vacas. A Guillermo no le gustaba. No le gustaba para Iba nada. por compromiso a Wimbledon. Lamentablemente él en Wimbledon no pasó de cuartos de final, Vilas. Sí ganó en Australia, que era distinto. Bueno, vos sabés que nosotros hicimos un reel hace poquito para la comunidad de My Tennis Gear, donde hablamos de las diferencias en las canchas de tenis. Que antes ibas a un torneo que por ahí era una cancha súper lenta y después te ibas 2 semanas más tarde y la cancha era rapidísima, como pasaba con Roland Garros y Wimbledon. Pero además pasaba en otros torneos, cuando jugabas indoor, cuando jugabas Sí. polvo de ladrillo y demás. Y que hoy en día esa diferencia no es tan notoria como pasaba en esos tiempos. Ahí se notaba todavía el cambio de la superficie, ¿no es cierto? Sí, no, en la época, en los 80 hasta los 90, te diría, se notaba muchísimo la diferencia, por ejemplo, de jugar en pasto, en polvo de ladrillo, o los torneos indoor en canchas de cemento o canchas rápidas. Antes se llamaba Supreme Court se llamaba, era una alfombra de goma. Esas alfombras de goma eran rapidísimas. ¿No? La pelota patinaba y no... Y lo que cambió también fue la pelota. La pelota se hizo... Un poco más lenta. Se hizo un poco más lenta para tratar de equiparar la velocidad de las canchas. Y lo que cambió fue el compuesto del pasto en Wimbledon. Se hizo más... A partir del 2009, ¿no? Claro, Más o menos. Más o menos, 2009, 2010, cambió el compuesto, el tipo de pasto, claro. el pasto, y se hizo mucho más lento. Mucho más lento. Entonces eso favoreció a muchos jugadores que antes se alejaban del pasto, decían, no voy ni loco al pasto porque pierdo, porque el juego de ellos era de fondo de cancha y no podían jugar. Y hoy en día, tranquilamente, podés jugar en Wimbledon desde el fondo de la cancha. Casi que no hay diferencia de un torneo a otro. No, justamente lo que le iba a preguntar a Guillermo por la experiencia que tiene es justamente eso. Si es que las canchas cambiaron o hoy en día los jugadores se adaptan mejor a las diferentes superficies. O sea, ¿para vos qué es? ¿O es 50-50, cambió la superficie? Cambió la superficie. Antes de fondo no podía jugar. Claro. Antes el único que podía jugar por la velocidad de piernas que tenía era Bjorn Borg, Claro. que ganó 5 veces seguidas Wimbledon. Pero no. Hoy cambió el compuesto. Hoy se juega tranquilamente en pasto desde el fondo de la cancha. ¿Cómo lo ves vos, Guille? ¿Es algo que le va a beneficiar al tenis, a la audiencia, o viene a... Yo creo que beneficia. Yo creo que beneficia porque todos se pueden adaptar. Los jugadores de... Hoy ya no hay jugadores de polvo de ladrillo. O no hay jugadores de cancha rápida. Todos pueden jugar en todos lados. Y eso creo que ha hecho que el tenis crezca y que no tengas un favorito determinado. Y que no limite a los jugadores a no viajar a ciertos Claro, torneos. claro. Vos sabías antes, qué sé yo, Ivanisevic, Rafter, por nombrarte algunos. Karlovic también, que era... Karlovic, que sacaban muy fuerte. Viste, en pasto era muy, muy difícil. En pasto prácticamente... Era saque. Sí, no tenías chances. Que no había desarrollo del juego. No tenías chances. Hoy tenemos todos los chicos argentinos que compiten en Challenger y demás, Sí. que van a jugar a Wimbledon. Van a jugar a todos lados. Sí. Y hoy también pesa, creo que, la parte económica. Hoy hay mucho dinero por jugar primera rueda. Entonces, hoy se la juegan hasta en la quali. Antes en las qualis no había dinero. Hoy hay plata en las qualis. Entonces, vos jugás la primera rueda de la quali y ya cobrás. Sí. Entonces, ponele que un tipo no se tenga mucha fe para jugar. Pero sabe que se lleva, no sé, $30.000. Sí, mucho Por más participar. que si sale o sea, por campeón viajar Challenger. solamente. Claro, por viajar va y juega. Claro. ¿Viste? Y ni hablar de clasificarse. Le ha pasado a Marco Trungelliti, que es un jugador muy bueno de Challengers. Quizás no es tan bueno en los Grand Slam, pero el tipo ha clasificado en muchos campeonatos buenos. Y eso le ha generado un buen dinero y ha cambiado todo eso para el jugador. Antes esa clase de jugadores se limitaba, ¿viste?, a jugar Challengers, y hoy se animan a jugar los Grand Slam. Es que, ¿qué pasa con el tema de
de los ingresos en los tenistas. ¿Es cierto que viven del tenis los primeros 100 y que los otros la tienen que andar remando o todo el mundo gana plata? No todo el mundo gana plata. Hoy sí, a partir del puesto 100 podés vivir, pero no es fácil. Los que no están en esa posición tienen que jugar, por ejemplo, juegan interclubes en Francia o interclubes en Alemania que te pagan un fijo por jugar y ahí hacen un poco la diferencia, pero si no es bastante complicado. No, es que no lo digo yo, lo dijo hace poco Novak Djokovic, ¿viste? Claro, que dijo que es mucha la disparidad entre los primeros 100 Sí. a los que Novak están Djokovic creciendo. es uno de los pocos jugadores que defiende a todos, no se encasilla eligiendo a los 20, 30 o 40 primeros, sino que él va más allá. En ese sentido, el tipo es muy bueno en ese pensamiento y quiere que el tenis crezca para que no solamente ganen los 100 primeros, sino que del 100 al 200 o al 300. Lo que pasa que es complicado también, porque vos fíjate que los organizadores de los torneos te buscan siempre las figuras. Les interesa que vayan los Sinner, los Alcaraz y todos esos, ¿viste? No, qué sé yo, no les interesa que vaya un tipo que está 50 en el ranking. Claro, Porque sí, el- porque eso también a los organizadores le hace una diferencia con el tema de los ingresos. O sea, que la gente paga una entrada por ver a Alcaraz, a Sinner, que por ahí ver al número 100 del mundo. Sí. O sea, para el espectador, o sea, como espectador, quizás no es tan atractivo como ver a los jugadores que están en los primeros puestos de un ranking. O sea, Sí, hoy en día la lucha es entre pocos, que es así, toda la vida existió. Siempre fue así, esto no es de ahora. No, siempre fue así. Y hoy se nota quizás un poco más en un par de jugadores que están bastante por arriba del resto, si bien pueden tener altibajos y pueden perder, pero hoy Alcaraz y Sinner están dominando el tenis sin ninguna duda. Pero también hay jugadores muy buenos atrás, Zverev, Fritz y Tsitsipas, que ahora está un poco bajo, pero bueno, hay muchos jugadores que vienen peleando, pero bueno, Alcaraz y Sinner están por arriba. Te voy a llevar, Guille, de nuevo al tenis de antes para después retomar con Sinner Alcaraz. Sí. ¿Quién era Jimmy Connors? Connors era un jugador de un talento impresionante y de mucha personalidad. Era un tipo que muy ganador. Y tenía un tenis muy agresivo, muy completo. Jugaba con esa famosa Wilson T2000 que pocos podían jugar porque Que no sé de qué me estás hablando. ¿Qué es una Wilson T2? la Wilson T2000 era una arqueta de aluminio de aro chico. Creo que, no me acuerdo si no era de 70 o de... Sí, un aro muy, muy chiquito que se jugaba en esa época, pero... O sea, no había raquetas de madera ahí. Sí, había raquetas de madera. Terminaba un poco la era de raquetas de madera. era como la evolución que Claro, seguía eso. pero Que él era de fue- aluminio, con él- el manguito, seguía el manguito largo. Claro, pero él fue el pionero, Claro. uno de los pioneros en jugar con raquetas de aluminio. Y Aro chiquito también. Aro de chico, madera. aro chico. Sí. Y bueno, era un fenómeno. Él jugaba bien en todos lados, ¿viste? Se decía que no jugaba bien en cancha lenta, pero él jugaba bien en canchas de polvo. No tuvo suerte de llegar muy lejos en Roland Garros, pero en pasto, en cemento. A Buenos Aires no venía a jugar, ¿o sí? No vino a jugar ningún torneo oficial. Vino a jugar, sí, una exhibición. Ah, ¿estuvo en la Argentina? Sí, estuvo en la Argentina jugando... En realidad jugó dos exhibiciones. Jugó una con Clerc y jugó una con Vilas en el 79. No sé si vamos a hablar ahora de esto o después, que hay una anécdota interesante con respecto a eso, pero no sé si... No, largala. ¿Cuál tenés de...? Él vino a jugar en el 79 con Vilas. Vilas venía de ganarle dos partidos históricos. La final del US Open 77 y un partido muy importante en el Madison Square Garden, en el torneo de maestros. Y venía y vino como invitado Jimmy Connors a jugar una exhibición, creo que fue septiembre del 79, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Por primera vez se ampliaron las tribunas, se amplió el estadio, la capacidad,
había una capacidad para 6.000 personas que se llenó. Estamos hablando del mismo estadio. El Buenos Aires Lawn Tennis Club, sí, el Estadio Central. Se ampliaron las tribunas para el partido ese de Vilas Connors. Y yo fui el árbitro del partido. Me diga. Sí, fui el umpire del partido. Y fui en la previa al vestuario de Vilas. O sea que lo estuviste viendo jugar a Jimbo. Ahí cerquita. Ahí cerquita. Cerquita, sí. Y voy al vestuario de Guillermo para saludarlo, voy al vestuario de Connors, que yo no lo conocía, me lo presentan, qué sé yo, y bueno, eso era 15, 10, 20 minutos antes de empezar el partido, y Ion Tiriac, que era el coach de Vilas, me dice, ¿vos sos el árbitro? Sí. Bueno, cuando termine el partido, por favor, tráeme la planilla. Antes eran una hoja, se anotaba punto por punto, ahora es una tablet. Claro, ahora tenés 4 pantallas ahí anotando 4 todo. pantallas que anotás todo. En ese momento era una planilla casera donde anotabas punto por punto quién saca Vilas, ponías una B corta, sacaba Connors una C, ibas punto por punto anotando 15-0, 30-0, 40-0. Y bueno, entonces Tiriac me dice, termina el partido por favor y tráeme la planilla que yo quiero ver la evolución. Él seguía las estadísticas. Bueno, contra todos los pronósticos, gana Connors. El favorito era Vilas, en polvo de ladrillo, con todo el público. En Argentina, con toda la gente. Y por ahí eso también le metió un poco de presión y eso No, porque era Vilas un torneo de exhibición. ¿Era un torneo de exhibición Sí. o competían? No, era un torneo de exhibición, pero Pero full. en serio. Se lo tomaban A full porque competitivo ambos. nadie quería perder un partido de esos. Y bueno, le gana Connors, termina el partido y le digo, y bueno, me tengo que ir al vestuario. Porque tenías que llevar La planilla. A Tiriac. Llego al vestuario y escucho como unos gritos, qué sé yo, y me abre la puerta Tiriac. Era un vestuario, no era un vestuario, era una habitación y con un baño y nada más, era una habitación. Y bueno, me abre la puerta, me deja la puerta medio como entreabierta, le doy la planilla, me agradece, bueno, muchas gracias, qué sé yo, y lo veo a Guillermo en un rincón dándole con todo a las raquetas. Rompió como yo le vi romper, no sé, 3 o 4 raquetas, no sé. No, estaba recaliente. Sí, recaliente. Por una exhibición casi competitivo que era, ¿no? No, recaliente, no quería perder ante su público, no quería perder y aparte perdió en 3 sets, era el mejor de 5, perdió en 3 sets corridos, no ganó uno. ¿Pero qué le pasó? Fue muy superior. No, jugó muy bien ese día Connors. Jugó muy bien, le salían todas y bueno, viste, el tenis es así. Él, no sé si puede ser que haya sentido un poco de presión. Puede ser, pero Connors jugó un partidazo y le ganó. Yo esto no lo conté nunca, es primicia. Sale Es primicia acá, para- del tenis, Primicia, Para el tenis. el pobre, la bronca de Guillermo. ¿Tenemos alguna raqueta de madera? ¿Trajimos para ver cómo? Sí, algo hay. A ver, esta es una Doney, la Doney que se llamaba el modelo Fiberwood. Pero este es renuevo, ¿o no? No, eso es de los 80. ¿No tenemos otra un poco Sí. más? Bueno, tenemos esta otra que es Topper. Esta llegó a jugar, no esta misma, pero la Topper jugó Sabatini, Gaby Sabatini. Jugaba con ¿De quiénes son estas raquetas? mías. ¿Y las conseguiste para ahora o las tenías? No, las tengo hace 1000 años. Hace 1000 años las tenías. O sea, ¿eran tuyas de verdad? Sí, eran mías. ¿Jugaste con esta raqueta? Jugué con esas raquetas, sí, jugué con todas. Mamá, hay que jugar con esto. Estas dos eran las raquetas más tradicionales del tenis internacional. Una Wilson Jack Kramer, que es esta. Jack Kramer fue el primer jugador profesional del tenis. Es el que inventó el circuito profesional. Jack Kramer. Contame de nuevo, a ver. ¿Quién era Jack Kramer? Jack Kramer era, por eso dice Jack Kramer Sí. Autograph, porque el tipo la autografió la raqueta. Wilson hizo un contrato con Wilson. Claro, como lo que hace Federer hoy. Claro, hizo un contrato. Fue el primer jugador, digamos, profesional del tenis. Y él, después, no solamente dicen que es el que creó un poco la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, porque claro, al ser el primer profesional, él fue el que convocó a otros campeonatos a jugadores como Connors, etcétera, etcétera.
Por eso era una raqueta tan emblemática esa, la Wilson Jack Kramer. Y esta es la otra tradicional, que es la Dunlop Maxpli. Esta también fue una raqueta muy usada. Vos sabés que nosotros en la comunidad de My Tennis Gear contamos mucho a la gente, tratamos de educarla con el tema de las raquetas. ¿Querés una, Charlie? No, contamos mucho, hablamos mucho de las raquetas, del aro, del balance de la raqueta, ¿viste? Cosas muy técnicas, de encordados, que hacemos encordados híbridos y todo. Claro, si es una raqueta orientada a la potencia, claro, al sí, control, si es híbrido. A un nivel, ¿viste? Muy técnico. No, bueno, hoy cambió tengo esta raqueta muchísimo. acá que vos Todo, decís, hoy es muy tecnológico y ha avanzado no, ni hablar. muchísimo la variedad de cuerdas que hay. Yo hoy entiendo de cuerdas bastante poco, te digo. Esta cuerda que tiene acá. Esa cuerda es de tripa. ¿Es de tripa? Tripa natural. Esa tripa natural, todos los jugadores en esa época, de entre los 60, 70 y 80, jugaban con tripa natural. Claro, Pero porque era la única que había. Era la que más despedía, la que más se usaba. Era la que más se usaba. Para que te ayude también a que despida un poco. Y todavía con esto, no había cuerdas sintéticas como apareció en los 90. Esta es una Prince, por ejemplo, que ya se empezó a utilizar las cuerdas sintéticas. Esta es una cuerda sintética. Es una mezcla, se decía... Un multifilamento sintético. Claro, esta se le decía tripa sintética, pero de tripa no tenía... No tenía nada, era todo sintético. Esta tripa que yo veo acá ni siquiera se acerca a la tripa natural que hay hoy en día, que tiene otras terminaciones. Esto parece un alambre fardo. Claro. ¿Ves lo que es? Es mucho más rústico. Sí. Y además lo que tenía de loco esto es que vos cortabas una cuerda de esa raqueta y cambiabas una cuerda. Cuerda por cuerda. Cuerda por cuerda. No. Hoy cambiás todo el encordado. Claro, sí, hoy cortás una cuerda Sí. y Hoy cambiar cambiás. el cordado completo. Claro, Sí. tiene un montón de nudos, no es que la hacemos como nosotros, a 2 nudos o 4 Claro. nudos. Esto se hace, mirá. Era, 4. era como más artesanal, me imagino. Era mucho más artesanal. Claro, Era mucho... Eso, el hecho de cambiar una sola cuerda a la que cortaba era. Che, Guille, requería un y laburo. con el overgrip, ¿qué pasó? No se usaba. Ni No había existía overgrip, no existía el antivibrador, nada. La No, mano, no. te la encargo, la mano, directo con el grip de cuero. Es más, ustedes no van a poder creer, pero no existía, los jugadores no usaban toalla. Hoy, los chicos, yo he ido a un torneo de menores en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Y ya tienen la toalla. Y copian a los jugadores, copian a Nadal y a todos los jugadores, y en cada punto se van a secar, que no transpiran Que no tanto. transpira. Sí, Bueno, pero yo calculo que es más un ritual como para. es un ritual. entre punto y punto. Es un eso. ritual que inclusive los profesores se lo enseñan. Claro, que te enseña que, A eso. o sea, para no apresurarte, Claro, para tomarte un tiempo, respirar. para Fíjate que descansar. hay muchos jugadores que acomodan las cuerdas, que hoy en día las cuerdas que se usan Sí. no se corre nada. O sea, de que no es que lo acomodan, es más como un Sí. ritual que tienen para por ahí despejar un poco la mente. Y había una marca de ropa, antes que me olvide que esto está bueno, una marca de ropa llamada Olimpia, que tenía un short, que tenía una toallita en la parte delantera. Tenía como un parche de toalla. Entonces se usaba esa toallita para secarse en el short. Yo los estoy escuchando hablar a ustedes, pero mientras estaban conversando, ahí que están las chicas de marketing, vamos a anotar una idea, por favor. Vamos a hacer un torneo, exhibición, My Tennis Gear, y vamos a jugar con raquetas de madera. Vos me vas a prestar Yo te las presto. Jack Kramer. Sí. No, Esta la Y vamos a obviamente guardar. participante también, Guillermo, ahí Guillermo, como ¿vas a participar? Sí, juego. Yo juego con la Jack Kramer. Dale, yo con la Dunlop. con la Dunlop. Más, Y vas a bueno, jugar con yo esto, voy Chambi. con la Nacional, con la Topper. Ahí está. ¿Y esta que está pintada, qué tiene acá? Dice... Esto está hecho en No, Bélgica. la que está pintada es la Topper, es una Doney que está pintada como Topper. Y Claro, o sea, son las mismas raquetas. es la misma raqueta. Y lo que tiene esa que te decía que dice My Choice My o Choice Your o Your Choice, Choice. que es Esta para también. Para el sortear, sorteo. para el sorteo. ¿Y qué hacían? ¿Así la giraba? Claro, la girabas, la tirabas al piso. La tiraba y como la caía. tirabas al piso como caía My Claro. Choice o Your Lo que hoy Choice. en día se hace con Si el era tapón. Your claro. Choice, vos elegías Sí, sacar sacar o recibir. Así. Qué Y esta es la bárbaro. otra, ya esta es de los 90, ya esta es moderna esta. Es la Prince Spectrum Limited Edition, o sea, edición limitada. Es Spectrum 110. Esta es ¿Esto que es de fibra de carbono? es grafito con cerámicas. Le llamaban cerámica. Yo no sé realmente cómo era el compuesto de cerámica,
pero era compuesto de grafito y cerámica. Raquetas un perfil muy angosto. Andás Sí. jugando con esto también, una flexibilidad bárbara. Claro, sí. Yo hace 10 días más o menos peloteé con la ¿Con raqueta. esta? Y no podía pegarle, vibraba muchísimo. Era rarísimo. Claro. Pero se la puede incluir en el torneo también. Y tenemos 4 o 5 ya acá que vamos a ver si la Que ya gente están. se suma, vamos a armar el torneo. Las pasamos otra vez. Claro, ahora el sistema encordado que tiene también es muy diferente a lo que son las raquetas de hoy en día. Vos sabés que el otro día miraba un partido por internet de Guillermo Vilas, ¿viste? De cómo jugaba en Roland Garros en 1984, 85. Y claro, era un juego súper lento, con bolas muy altas que pasaban así, un tanto así de la red, y profundo, ¿viste? Y muy lento, y rallies de, no sé, 20, 30, 40 pelotazos, y vos decías, ¡fua! Estabas ahí, era como no era el, bueno, ni por puta era el tenis que vemos hoy en día, pero me parecía que como muy lento, ¿me entendés? Sí, bueno, era un poco la característica del juego de Guillermo. Guillermo jugaba así, jugaba con mucho top spin, con mucho efecto y hacia arriba, y era su manera de plantear un poco los partidos. Que eso lo crearon un poco entre él y Björn Borg, el estilo ese de juego. Pero claro, era esa velocidad en ese momento, con el uso de las raquetas que jugaban, que eran totalmente distintas a las de hoy, o una raqueta de hoy en día despide mucho más. Claro, porque alguien muy ignorante podría llegar a decir, no, si tuviese Sinner en ese momento, ¿sabe cómo los cagaba a palo? Y no, porque andá a hacer lo que hacían No. con estos tipos como en las Claro, condiciones que lo hacían. y te digo al revés, y ponelo a Borg y a Vilas jugando con las raquetas de hoy. Claro. Quizás ganaban también, ¿eh? Sí, por eso. Sí, Es que tenés claro. que estar en el punto, ¿viste? En tiempo y espacio. tenés que Sí. ubicar. Pero igualmente el caso de Vilas Borg era muy particular justamente por el estilo de juego que tenían. Pero, por ejemplo, Iván Lendl, José Luis Clerc, eran totalmente distintos los juegos y jugaban en ese momento. Un poco más agresivo. Eran más agresivos, le pegaban como mucho más planito, no con tanto efecto. Y Batata le pegaba de revés y de drive, impresionante, le pegaba muy fuerte a la pelota. Y jugaba con raqueta de madera, con rossignol de madera, que era terrible, era durísima. Era como un palo de amasar. Y el tipo le pegaba muy bien a la pelota y muy fuerte. Lo que sí, el estilo de juego de Guillermo era así, jugaba con mucho efecto, para arriba, como decías vos. Claro, y vos lo ves por televisión y decís, uy, pero qué lento. Qué lento, Pero bueno, Era el estilo de juego. era el estilo de juego de él y esa época, Esa época. que se jugaba de esa manera. ¿Qué pasó con Guillermo Vilas y el tema este que hay con el número 1, con la ATP, problema, que está ahí Eduardo Pupo, que analizó muchísimo, sé que es un analista increíble del tema, ha hecho serie en televisión y demás. ¿Fue Vilas número 1 del mundo? ¿No fue? ¿Qué es lo que Mira, me puedes contar? para toda la gente del tenis de esa época y que vivió esos años, Guillermo sin duda fue el número 1 del mundo. Lo que pasa es que el ATP no lo reconoce oficialmente como el número 1. Hubo 2 años así polémicos, uno en el 75 y otro en el 77, donde las cuentas no lo dan a él como número 1, las cuentas del ATP. ¿Por qué? Porque lo hacía de una forma muy, muy antigua, no existía todavía la computadora, lo hacían a ojo, Claro, calculaban. no me puedo llegar a imaginar cómo hacían. Hoy llevan estadísticas de todo, del Claro. saque, del revés, del primer saque, el segundo saque. Ahí calculaban los torneos que jugaban, los torneos que ganaban, y bueno, se referían un poco a todo eso, pero no había nada. ¿Quién se encargaba de llevar eso? ¿La ATP o era...? La ATP, pero dicen que contrataban a un tipo que era un exjugador, creo que se llamaba Dick Dell, y él era un poco el que controlaba todo eso. Del que Pero- viajaba a todos los torneos. Claro, y sí, llevando- pero lo hacían a ojo. Por eso, lo que pasa es que Guillermo Vilas en ese momento tampoco se calentó, porque él sinceramente pensó que no había sido el número 1. Después, con las investigaciones, con lo que hizo Eduardo Pupo, con el tipo se rodeó, Eduardo me refiero, de un matemático rumano. Bueno, empezaron a investigar y realmente en los números le dieron que
que fue número 1 Guillermo. O sea, vos me estás diciendo que vino un matemático a analizar todo el tema. Un matemático de los números analizó y llegaron a la conclusión, de acuerdo a todos los cálculos y todo lo que hizo, a todas las cuentas, que Vila fue número 1. No por mucho tiempo, creo que un par de meses, pero el tipo fue número 1 y eso fue lo que no reconoce la ATP. Y la ATP, por no dar el brazo a torcer, por no justamente reconocer ese error, hoy en día, todavía, al día de hoy, no lo dan como número 1. Y no sé si algún día lo... ¿Qué va a lo pasar? ¿Lo van a dar? No. Y es la gran pregunta que nos hacemos todos, y lo más complicado es saber realmente si el ATP lo quiere dar a conocer. ¿Por qué te digo esto? Porque el problema que hay es que después vengan otros jugadores que también dicen Vengan a reclamar de aquel de Raúl Ramírez, un mexicano, que estuvo quinto, sexto, y dicen que pudo haber estado en mejor ubicación. Entonces, te imaginas. Tampoco es número 1. No, número 1 no. Claro, o sea, viene una seguidilla de jugadores reclamando. A reclamar. Claro, a reclamar. tuvieron un error en el tema de los números, quizás también haya otros jugadores con el cual hayan cometido el mismo error, quizás. Sí, puede ser que hayan cometido varios errores, y entonces la ATP por eso no lo quiere reconocer. Pero bueno, hablamos con Eduardo Pupo, un amigo, así que si te parece... ¿Vos lo conocés, Eduardo Pupo? Sí, muy amigo. Mirá, ¿y muy qué? amigo. ¿Mandó algo para detrás del tenis? Por supuesto, nos mandó un audio especial. Me vuelvo loco, completo el día de hoy. Vamos a escucharlo entonces. El caso Vilas ATP con respecto a su ranking sigue en instancias jurídicas. Se fueron realizando distintas acciones legales dentro de un marco siempre fuera de lo litigioso, intentando por todos los medios que la ATP desista de su negativa incomprensible realmente de no oficializar el número 1 de Vilas. Y más con los antecedentes de que nunca refutó la investigación, que la consideró en su momento correcta, incluso hizo con una auditoría que hizo en su momento, en 2015, pero insiste con su posición de no innovar, de que la historia ya está escrita y debe permanecer así. Eso, por supuesto, no nos convence en absoluto y por eso continuamos con los reclamos. Pronto seguramente se podrá avanzar un poco más en cuanto a la comunicación de lo que está sucediendo, a la espera de ciertas resoluciones, pero el panorama es este. La ATP no ha refutado la veracidad del número 1 de Vilas, tampoco, si fuera el caso, cuestionó ni desmintió todo lo que se dijo en el documental de Netflix, donde explicamos resumidamente los errores de los años 70, y eso la verdad que es muy sugestivo. Pero estamos en manos de que la justicia dictamine, por ahora en un terreno amistoso, que a Vilas le corresponde lo que se reclama. Por lo pronto ni la ATP ni nadie, esto hay que dejarlo bien en claro, nos va a sacar del camino hasta lograr hacer justicia con un tenista que además es miembro, hay que recordarlo, es miembro fundador de la propia ATP. Bueno, ahí lo escuchábamos clarito, ¿no? A Eduardo Pupo. Eduardo Pupo, un luchador incansable porque se haga justicia con el número 1 de Guillermo Vila. Seguro, ¿no? Y además, yo te digo, lo conozco bien, ha invertido, no me refiero a dinero, a tiempo, pero invirtió tiempo, horas energía. y horas y viajes, ha viajado al ATP con un abogado, ha hecho infinidad de cosas para lograr que Guillermo sea reconocido por la ATP. Vos viste que dice que el ATP vio todos los reclamos y es consciente de todos los reclamos, pero justamente no quiere oficialmente reconocerlo. Claro, o sea, es como que por una parte reconoce porque no lo refuta, sí. O sea, tampoco dice no, esto no es verdad, pero falta el reconocimiento oficial que lo comuniquen ellos, la ATP. Sí, y por otra parte, Eduardo, que yo lo conozco bien, vos viste que es muy cauto y no quiere hablar mucho del tema. Quizás puede ser que conozca algo más, pero no mucho más, porque el ATP en eso se mantiene firme. O sea, como que todavía no hay una decisión final. Ni sé si la va a haber. Pero bueno, como dijo Eduardo Pupo, van a seguir luchando y hay una serie de abogados muy, muy firmes para ver si lo pueden llegar a conseguir. Vos sabés que quiero que me cuentes, volviendo a la línea de tiempo de todo lo que ha sucedido en el mundo del tenis en la década de los 2000,
y en adelante. ¿Estuviste en Nueva York cuando Juan Martín del Potro le gana en la final de US Open a Roger Federer? Sí, estuve. Me estás jodiendo. ¿Estabas transmitiendo ahí también? Estaba transmitiendo, sí. Estaba transmitiendo el partido, la final se postergó del domingo por lluvia, que todavía no había techo. Se jugó el lunes la final del US Open y entre Juan Martín y Federer. Y sí, tengo grandes recuerdos de eso. Nosotros lo veníamos incentivando y jodiendo un poco a Juan Martín a ver si nos invitaba el último día a comer, ¿viste? Para festejar. Para festejar. Y él en la conferencia de prensa, delante de toda la gente, en el final, dice, bueno, y a ustedes, a ese grupito esta noche, Los saco a comer. vamos a comer, dice. ¿Y cumplió? Cumplió, No. cumplió. Bueno, bien. Cumplió. Nosotros lo dejamos después de la comida, tipo 1 o 2 de la mañana. Él siguió. Ah, mira. Él siguió los festejos. ¿Qué te acordás de ese partido? ¿Cómo fue? ¿Lo relataste así como dijiste que hacía? Derecha de Juan Martín de Potro. Sí, sin punto a pierde, punto. Relaté la parte final. Lamentablemente no recuperé el audio. No sé, debe estar en... Tiene que estar en algún lado, tiene que estar guardado. Sí, está guardado, no sé si en la radio o qué pasó. Una vez lo quise buscar y no lo encontré. Se dio que fue el lunes, como te digo, día de semana, programa de competencia, así era el nombre del programa de Radio Continental, a las 7, 8 de la noche, horario pico, y yo relaté la última parte. Empezó el programa como siempre, con el fútbol, etcétera, etcétera, y una parte ya picante del partido lo empecé a relatar. Y bueno, sí, con idas y vueltas. Veníamos acá al piso en Buenos Aires con un par de cosas y bueno, volvía yo a relatar hasta que en un momento, ya el cuarto y quinto set, relaté íntegro y bueno, Ya estaba toda la gente prendida con la final de US Open. ya estaba toda la gente, sí, prendida con la final. La gente lo seguía mucho por televisión. Y bueno, lo que tiene la radio, que hay mucha gente en auto, que volvía de trabajar y lo escuchaba por radio. Creo que Radio La Red con Salatino también lo hizo y nosotros ahí en Continental. Pero bueno, fue otro momento. Es lo que tiene un poco de magia la radio, es eso, ¿viste? Que podés contar, transmitir un montón de cosas que en televisión total es diferente. Trabajar en un relato televisivo a un relato, porque en la televisión lo estás viendo. Claro. No tenés mucho para agregar. Para más agregar. que lo ven. O hacer algún comentario de alguna jugada En puntual. cambio, por radio sí tenés un montón de cosas por agregar, que la gente no lo ve, que hace un jugador, que hace el otro, infinidad de cosas. ¿Era otro que pintaba para el número 1 del mundo? Sí, pintaba. Lamentablemente su físico y las lesiones no le permitieron a Juan Martín ser el 1 o 2, pero sí, en su mejor momento les ganó a todos. Les ganó a Djokovic, le ganó y varias veces, le ganó a Federer varias veces, a Nadal le ganó y fácil. En el US Open, en la semifinal de 2009, lo mató a pelotazos. No, tenía un juego, Juan Martín tenía un tenis increíble y era muy querido por todo el público. Transmitía mucha paz, mucha serenidad en la cancha y la gente lo quería por todo eso. Tuvo gestos, qué sé yo, increíbles que a lo mejor no se conocen, pero entró una vez una mariposa y él Lo vi el reel. sí, y él estaba por sacar y paró de jugar para otro por ahí, ¿viste? Le hace cualquier cosa. Tenía llegada con el público. Tenía mucha llegada con el público, mucha llegada, y la gente de todo el mundo lo quería mucho, y él lamentablemente tuvo muchas operaciones de muñeca, rodillas, se le complicó, pero era para pintar y para llegar bien lejos. Tenía todas las condiciones para estar ahí entre el 1 o el 2. ¿No le gustaba mucho jugar Copa Davis, no? Medio que elegía. ¿Cómo era el tema ahí? Le gustaba, pero
Pero él era muy, en ese sentido, muy, muy personal, tenía mucha pica con Nalbandián. ¿Eso era cierto lo Sí, que pasaba ahí? Era cierto, interno? era cierto. Tenía mucha pica y en la final de 2008 hubo mucho problema porque él no tanto, pero el padre de Juan ¿Qué Martín. fue? Contémosle a la gente qué fue lo que pasó en el 2008. En 2008 ¿Qué instancia se jugó? ¿Dónde se jugó? En 2008 se jugó la final en Mar del Plata. ¿Y qué pasaba? Nalbandián quería que la final se juegue en Córdoba, porque él es cordobés. Juan Martín quería que la final se juegue en Mar del Plata, ¿Por qué? porque estaba cerca de su ciudad de Tandil. Se le quedaba más cómodo a él. Y le quedaba- O sea, simplemente por eso. No sé si porque le quedaba más cómodo, porque como el otro dijo Córdoba, Claro, de Contreras nomás. de Contrera, eligió Mar del Plata. Pero ya había pica en ese momento entre ellos. Sí, ya había un poco de pica. Después lo que pasó fue que intervino ITF, por supuesto, porque la que define dónde se juega, si bien Argentina puede sugerir Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, lo que sea, la que termina definiendo la serie es ITF. Bueno, ITF fue a Córdoba, viajó también a Mar del Plata y definió ITF que la final se juegue en Mar del Plata. Por estadio, por espacio. calculo que Por también distintas... Por infraestructura. Claro, más que por infraestructura de hotelería, de esto, de lo otro, Claro. se eligió Mar del Plata. Y por otra parte, David quería hasta sugerir sponsors locales de Córdoba. Quería, por ejemplo, el banco de, no sé si se llama Banco de Córdoba o qué. Bancor. Claro, cuando el sponsor principal de la Copa Davis era el BNP Paribas, Claro. era una locura. Es como que yo te diga, no, metemos otra gaseosa cuando... Claro, cuando el de la roja es la. Claro, ¿no? ¿Viste? Y entonces se le dijo que no, ¿viste? Y bueno, y después hubo muchas polémicas. No se, ahí Luli Mancini también, como capitán, no se manejó del todo bien. Permitió que el equipo estaba en Mar del Plata concentrado ya la semana previa para jugar el partido, una semana antes, y se vinieron el fin de semana anterior al casamiento de Chela. O sea, cortaron el entrenamiento y la concentración para el casamiento de Juan Ignacio y perdieron un par de días de entrenamiento. David eligió la cancha, el piso que quería y la cantidad de manos de pintura que se le dio a la cancha que él quería. En lugar sin consultar, eligió él. Ah, o sea que manejaba toda la batuta ahí. Manejaba toda la batuta. Delpo llegó, no tarde, pero Delpo se fue a jugar el Masters. También se le echó en cara, che, ¿por qué te fuiste a jugar el Masters? Claro. Y bueno, cada Sabiendo jugador... El tenis es muy egoísta, eso hay que decirlo. Muy El tenista es individualista, muy eso es. individual, el tenista es muy egocéntrico y define lo que quiere para él. Claro. Pero bueno, en Copa Davis no se dan cuenta que no juegan para ellos, juegan para el país, para el equipo. Y bueno, eso allí fallaron todos. ¿Por qué? Porque El capitán, ¿no? no vino Porque Nadal. No vino Nadal. Es una ventaja enorme. ¿Qué final era? 2008, Sí, final de Copa pero Davis. ¿Cuántas finales ya habíamos perdido? Y de Copa habíamos Davis? perdido del 81 con Vilas y Clerc. Clerc. Habíamos perdido la 2006. de 2006 y habíamos perdido la de 2002 contra Rusia. Tres finales habíamos perdido. Claro. Y se perdió la cuarta contra España de locales, donde Argentina era... Que estaba dado para que Era- Argentina por lo menos. tenía Aparte, que- con la calidad de jugadores que Sí. teníamos en ese momento, era. Y eran sin Del Nadal. Potro, Nalbandián. Nalbandián, Caleri y... Chela. O Acasuso. Acasuso. Era Acasuso, sí, porque el último punto lo juega Chucho porque se lesionó encima Juan Martín contra Feliciano López. Pero todo se manejó mal, porque yo también estuve toda la semana previa y se entrenaban siempre Del Potro, Nalbandián, Caleri y Nalbandián y Acasuso. y Acasuso. Pero Acasuso mucho no jugaba, mucho no se entrenaba. Y había que tenerlo presente por si pasaba cualquier cosa. Y eso pasó. Se terminó lesionando Juan Martín. tuvo que jugar él claro, con y no poco pudo entrenamiento. jugar Chucho con pocas prácticas. Así que muchas cosas se manejaron mal. Lamentablemente se perdió. Y bueno, fue una oportunidad increíble sin Rafa. No se aprovechó la ausencia de Rafa Nadal. Hasta incluso capaz que era más
más ventajoso la del 2008 que incluso la del 2016, ¿o no? Sí, la de 2016 se dio porque son cosas del tenis que se tenía que dar, porque el presidente de la Federación Internacional, que en ese momento era un italiano, Francesco Ricci Viti, decía año a año, yo no puedo creer que Argentina no pueda ganar la Copa Davis con el potencial que tiene. Y no la podía ganar. Y la ganó el año donde nunca se pensó que se podía ganar. Fíjate que los 4 partidos de Argentina fueron de visitantes. Claro. Los 4. Contanos cómo viviste esa serie de Copa Davis, la del 2016. Y esa serie fue de locos porque era 50 y 50. Argentina tenía las mismas chances que Croacia. Pero Argentina tuvo otra suerte los últimos días, que fue la ausencia de Borna Ćorić, que era muy buen jugador y estaba lesionado de la rodilla y no pudo jugar. Y entró Karlovic, que no estaba 100% tampoco. O sea, no estaba en su plenitud, no estaba todavía... Estamos hablando de un Borna Ćorić, para los que no saben, porque después con lesiones y demás, Sí. pero fue campeón de Master 1000. Sí, fue campeón del Master 1000, era un jugadorazo. Si jugaba Ćorić hoy, con el diario del lunes, no nadie lo puede adivinar, pero con Ćorić hubiera sido difícil el partido. Pero bueno, con Karlovic también lo fue, pero Delpo ganó un cuarto punto muy difícil contra Cilic, con toda la gente, a pesar de tener una gran hinchada argentina, tenía muchísima gente de Argentina, pero empezó perdiendo Juan Martín y dio vuelta a un partido clave, se perdía allí y se perdía todo. Juan Martín gana el cuarto punto y lleva una definición al quinto punto, donde entra Del Bonis, que juega el partido de su vida, juega un partidazo y Karlovic siente un poco la presión de ser local y de tener ese compromiso quizás de ganar. Hace poco le había ganado antes de ese partido, no sé si 2016, pero un partido que yo vi en Miami, que lo mató a pelotazos en una cancha parecida de cemento, Karlovic a Del Bonis, y Del Bonis jugó un partido bárbaro y le pudo ganar. Así que quedó un poco en la historia Argentina, el equipo, Delpo, todos, y también Del Bonis. Vos sabés que hace poco estuvimos con Fede Del Bonis y le preguntamos, ¿no?, cómo lo vivió él ahí en primera persona, y dice que estaba jugando el cuarto punto del Potro contra Cilic y viene Orsa y le dice, anda a calentar que entra, tenemos que jugar el quinto punto, le dice. Y ahí Del Bonis dice que se fue a entrenar, ¿viste? Y bueno, va a salir a jugar el quinto punto, porque Sí. ya lo veía que lo iban a dar vuelta. Sí, no, fue increíble y allí tiene mucho que ver todo el equipo. Creo que fue muy importante Orsanik. Orsanik fue un gran capitán, gran capitán, porque estaba en todos los detalles, motivaba muchísimo a los jugadores y eso que vos decís es así, lo motivó mucho a Fede Del Bonis. Creo que el banco ahí de jugadores y todo el mundo lo alentó contra toda la gente que, si bien la hinchada argentina era increíble, porque La hinchada de Argentina es así en todo el mundo. Argentina llenó el estadio, estaba Diego, Maradona, estaba la gente como loca en el quinto punto, y vos sabés que en los últimos, no te digo el último set, pero en los últimos games del partido, la gente, los croatas se iban del estadio, ya vislumbraban lo que podía pasar, y pasó lo que pasó, que ganó Del Bonis, se ganó la Copa Davis, y Argentina consiguió, después de 1000 años Argentina juega por primera vez la Copa Davis en 1923. Y en 2016 Casi 100 años. gana la Copa Davis. No sé si podemos escucharlo a Fede. ¿Hay audio de Fede? Hoy jugué con el corazón. Después lo que me dio Juan Martín, de darme esa chance de poder jugar un quinto punto de una final de Copa Davis. Le agradecí cuando llegó al vestuario. Sabía la responsabilidad que era, pero estaba enfocado en lo que tenía que hacer en todo el partido. Ahí está, estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer. Es lo que yo Era te ese decía. partido. Claro, es lo que te decía, era el apoyo de Delpo, que terminó de jugar, y eso le dio una inyección tremenda, ¿viste? A Del Bonis. Sí. Salir a jugar con ese respaldo, no cualquiera, ¿viste? Más Orsanik, más toda la gente que estaba, y eso le dio a él, creo,
un impulso muy, muy importante. Y jugó realmente, bueno, tenía que jugar como jugó, si no, no ganaba. Era el partido que tenía que jugar. El Era partido, el partido de su vida, y así quedó, porque él va a quedar para que le cuente a sus nietos. Él dice que divide su carrera en dos partes. Uno lo que es lo individual, los logros individuales, y lo otro los logros lo grupales. grupal. Que dice que tocó el cielo con las manos. Sí, Totalmente. porque si bien él era un jugador muy importante, porque nadie lo desmerece en su carrera individual, pero bueno, ahí fue lo máximo que consiguió como jugador de individual y como representando a su país. Darle el quinto punto a Argentina fue una cosa increíble. Pensá que no lo pudieron hacer Vilas y Clerc en el 81, que fue un partido muy difícil con Estados Unidos de visitante, pero fue épico. ¿Festejaste mucho ese campeonato? ¿Cómo Y, fue? Mirá, lo festejé casi como hincha también, porque uno Claro. de última en un... No tanto en un torneo individual como puede ser un US Open, un Roland Garros, que también lo festejás, pero esa Copa Davis sí, se festejó muchísimo, se festejó porque desde chico uno soñaba con ganar la Copa Davis desde cualquier posición, de hincha, de periodista, de como sea, lo quería ganar. Y vos sabés lo que pasó. Yo bajé de la cabina el último game. Pensé que se podía ganar el partido. Y me fui de la cabina en Zagreb y me fui adentro de la tribuna de Argentina. El último partido lo relaté en medio de toda la gente. ¿De la tribuna? Sí, en medio de toda la tribuna. La emoción, me Con imagino. un teléfono así, con un teléfono, relaté con un celular punto por punto de esa final. Increíble, increíble. Terrible. ¿Te gusta el formato de hoy en día? No. Así, de una. ¿eh? No, sí, porque es como que se no me, perdió no me gusta. No, la perdió toda tradicionalidad que tenía. Perdió toda la historia que tenía, lo que era la Copa Davis, jugar de local con todo tu público, a ir a jugar a otro lugar. Hay partidos que no hay mucha gente viéndolo, se juega al mejor de 3. Copa Davis es al mejor de 5, como es un Grand Slam. No existe Roland Garros, el US Open. A 3 sets. A 3 sets. Claro. Es al mejor de 5. Porque ahí aparecen los grandes jugadores, al mejor de 5. Un año, Rafa, Nadal en Roland Garros, estaba perdiendo con John Isner. Claro. 2-1 o 2-0, no me acuerdo. Y ahí se ven los campeones, el tipo lo dio vuelta. Y muchos jugadores a lo largo de la historia han perdido sets, varios, en los Grand Slam y te dan vuelta al partido. Al mejor de 3 puede pasar cualquier cosa. Podés perder contra uno que no sea de tu nivel. Podés perder. Y que le pasó al equipo argentino también, Sí. con Mayer, un partido de 6 horas y pico que lo termina ganando, Sí. que también fue, en ese mismo campeonato, digamos, que termina clasificándolo a Argentina después de 6 horas 45 creo que jugó el tipo. Sí, y- contra Joao Sousa. Exactamente, Sí. contra Brasil. Brasil. Brasil, sí. O sea, cosa que si no tenés esos 5 sets, quizás 2 sets se te van muy rápido. Cuando entraste en ritmo, ya sea por nervios, porque estás jugando quizás con tu público o por la razón que sea, 2 sets se te van rapidísimo y quedaste afuera. Sí, por eso no me gusta. Y lo que decíamos Conrado, fue un negocio. Fue un negocio, una empresa. Claro, tramoya ahí que se Claro, metieron por se tema- metió una empresa con la Federación Internacional y bueno, la ITF lo aceptó. Después se dio cuenta que se había mandado una macana. Lo que pasa que, bueno, viste, el dinero gobierna un poco al mundo y ITF, a pesar de ser una multinacional y tener muchísimo dinero, vio esta gran posibilidad de ganar un dinero muy importante, pero mataron la Copa Davis, esa es la realidad. ¿Y los medios de comunicación tuvieron algo que ver? Porque se dice mucho también que por ahí la televisión exige que el tenis por ahí sea un poco más dinámico, porque que te dicen por ahí una persona que se quede viendo 6 horas un partido de tenis, por ahí no Sí, bueno, sucede. pero eso pasa hoy con un Grand Slam. Tampoco te quedás 6 horas Claro. mirando. Entonces como que lo quieren hacer un poco más dinámico Sí. para que atraiga más público, o sea, que no sean los partidos tan largos. El tenis es histórico, es tradicional Claro. y no lo podés cambiar. No lo podés cambiar. Como no podés cambiar la terminología del tenis. Es game,
set y no le podés cambiar la terminología. Entonces, y en eso, en un montón de cosas. Copa Davis y los Grand Slam se juegan a 5 sets y así un montón de cosas que están ligadas Claro, que en un momento al también tenis. hay en algunos torneos quizás que el segundo saque, que si toca la faja, el punto continúa. Sí. O sea, fueron buscando manera por ahí de hacerlo un poco más dinámico, pero o sea, siempre se vuelve a lo tradicional, Sí, a como siempre se jugó, porque hay algunos torneos, quizás no lo más importante, que juegan, ponele, de que querían sacar el ventaja iguales, Sí. era 40 iguales, el que gana el punto gana el game, como para hacerlo un poco más dinámico, porque algunos te decían, no, pero ¿por qué 40 iguales, volvemos a ventaja, gana el punto, lo pierde? Y es como que se hace muy largo, entonces, o sea, pensando en el espectador que está viendo el partido, se le hace muy tedioso, entonces lo quieren cambiar, pero Sí, vos evidentemente fíjate que hoy no en día- funcionó porque lo vuelven Sí. a como siempre fue. Vos fíjate que los doblistas hoy se acostumbraron, pero los partidos de ATP, los ATP, no Grand Slam, se juegan con match tiebreak, Claro. que se conoce como super tiebreak, match tie. Claro, pero que está también mal. antes en los Grand Slam, Está mal. en el quinto set no había tiebreak, que era a 2 de Sí, diferencia. sí. Pero se hacían partidos muy largos también, inhumanos. No, Te decían está por ahí bien. que un tipo jugaba 6 horas y al otro día jugaba una semifinal y al otro día tenía que jugar una final. Estaba El prácticamente tiebreak, roto. el tiebreak en el quinto set, en el 6 iguales me parece bien. Hasta ahí está bien. Lo que no veo bien es que en los partidos de dobles, en los ATP 250, Claro, set 500, iguales definan set a 10 iguales puntos. juegan 10 puntos. Claro, Eso te limita mucho, porque eso, viste, que te dice, es como los penales. claro. Viste, es una Saque, lotería. punto, claro, es No gana uno a el uno. mejor, gana el que en ese momento sacó un poco mejor, devolvió mejor, Claro. tuvo un poco más de suerte. Es una lotería. Sí, O sea, sí. Quiero volver a hablar del tenis actual, qué es lo que está pasando. Y voy a salir con esta pregunta. ¿Quién es Valentín Bajerot? Valentín Bajerot apareció en Shanghái. Hasta ese momento jugaba Challengers. En Shanghái. Fue ahora, esta semana. Sí. Es un jugador de Mónaco y en realidad francés, pero tiene residencia en Mónaco. No sé si por una cuestión de impuestos, mucha gente, ¿viste? Mucha gente está ahí en Sí, Mónaco. está en Mónaco. En su momento, Vilas, Borg tenían residencia en Mónaco. Y bueno, 204 de ATP, apareció en la quali, ganó 2 partidos en la quali, pasó al main draw, al campeonato, fue bajando muñecos y llegó a la final. ¿Pero con quién llegó a la final? Con Rinderknecht, ¿Quién es? un francés que son primos encima. Son primos entre ellos. O sea, las madres son hermanas. O sea, son primos hermanos. Primos hermanos. No, que primo de... La mamá de Rinderknecht es la hermana de Bajerot. Y bueno, jugaron la final, ganó Bajerot. Todo el mundo también pensaba que ganaba Rinderknecht porque venía jugando bien. y aparte era un tipo más experimentado. No, más ya ha experimentado, jugado. mejor ranking, todo. ¿A quiénes les ganaron en el medio? Bueno, Bajerot le ganó nada menos que a Djokovic. A Novak Djokovic. Sí. Y Rinderknecht no me acuerdo a quién le ganó la semi, no me acuerdo. A Holger no le A Rune. Y bueno, llegaron a la final, ganó Bajerot, fue muy emotivo la parte final, la entrega de premios, llorando, sí. los dos, fue todo un drama. Pero bueno, es lo que tiene el tenis, ¿viste? Que te cambia, te puede cambiar la vida en una semana, porque el tipo, si bien dicen que es una familia de mucho dinero, vos pensás que del puesto 204 hoy está número 40. Y le cambia el tenis porque hoy entra directo en todos los torneos, ¿viste? No tiene que jugar más quali. Es lo que tiene el tenis cuando vos tenés una semana fantástica, como le pasó a muchos jugadores, no solamente a Bajerot. Horacio Ceballos, un año en el Miami, le agarró a un Delpo que estaba medio bajo, le ganó a Delpo, se enchufó, fue ganando 2, 3 ruedas. Y bueno, tuvo un año Ceballos que, viste, porque la gente ahora lo reconoce como doblista, pero, Claro, pero fue singlista. pero fue muy Sí. buen singlista. Ahora te quiero preguntar algo de los singlistas ahí, de los doblistas. Pero tengo un dato que Bajerot es el único título que ganó en su carrera. El único título.
No, es el primer título ATP. El primer título Sí. ATP había ganado algún par de Challengers, ¿no es Sí, cierto? un par de sí, Challenger, pero torneos importantes o grandes. a nivel ATP. A es el nivel, primero. sí, un Master 1000. Un Master 1000. Y me dice acá que había ganado casi 600 lucas verde en toda su carrera y en el Master 1000, solo en el Master 1000, se llevó casi un palo 200. Mirá vos. O sea, más del doble que toda Claro, su carrera. sí. O sea, económicamente es un salto Sí, muy él grande. tuvo un tanto momento como- que mucho no compitió porque estudió en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Sí, hasta incluso ya de grande, no Sí, solo de adolescente. sí, ya de grande. Por eso quizás le ha quitó sacado tiempo. algunos años de competencia. Pero, de todas maneras, como decís vos, en todos esos años ganó un dinero y ahora en una semana... ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Se va a quedar en el ranking? ¿Va a estar ahí peleando los, Claro, es lo los que mejores hablábamos torneos o no? Hace un rato. O sea, no es tan difícil llegar, si bien Sí. tenés que llegar, pero mantenerse por mantenerse, ahí, ¿no? claro. Y hay que Ahora- mantenerse. Ahora, bueno, ya lo conocen, lo van a mirar con otros ojos, ya van a saber cómo juega, porque el tipo también, ahí es importante, vos cuando llegás a un torneo y no te conocen, Claro. no saben cómo jugás, cómo sacás, cómo le pegás, y ahora ya todos lo vieron. Ojo, mirá la que tiro acá. Ojo, que no le sirva para bien y se infle el pecho Sí. y le meta, Y y sí. empieza a aparecer en todos los O sea, torneos. juega Ah, muy bien, Puede pasar. tiene Sí. buen saque, tiene buenos golpes, o sea, le puede hacer partido Puede tranquilamente a pasar, cualquiera. puede pasar. Ahora, Lástima mentalmente que le tiene pasa, sí, lástima que le pasa justo en el final de la de la temporada. temporada, claro. Ahora con el parate, volver a retomar el año que viene, por Sí. ahí también eso, o le puede jugar a favor o le puede Sí, jugar en sí, contra. hay que Por ver. ahí para recuperarse, para Pero lo que yo- asimilar también sí, sí. todo lo que le pasó, porque por ahí para el jugador de tenis es todo como muy, muy rápido. Por ahí un fin de semana fuiste campeón, a la otra semana vas a un torneo y perdiste en primera rueda, y el bajón que me imagino que le dan a esos tipos dice, llegué acá como campeón y me voy en la primera ronda. Que también eso por ahí mentalmente, también por ahí le juegan contra a un jugador de tenis. Por ahí el parate al jugador le puede venir bien para Igual, acomodar un poco las igual ideas, sí. va a parar porque debe estar todavía festejando, así Sí. que no sé cuándo va a volver. Claro, No sí, sé sí, cuándo tal va a cual. volver a jugar. Sí, sí. Seguramente que va a tener un largo festejo, Hmm. pero si se quiere mantener va a tener que dejar los festejos y agarrar la raqueta nuevamente lo más pronto que pueda y seguir jugando, porque también hay un montón de jugadores que vienen atrás que también pueden llegar a tener Sí, una seguro. muy buena semana como él. Y Todos quieren hacer lo mismo que lo Claro. que hizo él, sí. Che, y quiero decirles que llevamos casi 2 horas de charla Sí. en la primera edición del podcast Detrás del Tenis. ¿Cómo lo ve, Guille? Muy bien, ¿Cómo muy venía bien. hasta acá? Muy bien, lo veo bien. Hemos hablado de un montón de temas. Creo que muy bien y a la gente le va a gustar. Le va a gustar. Le va a gustar, ¿no es Sí. cierto? Tiramos ahí muchas cosas. Sí, o sea, La para el comunidad fanático de- del tenis que le gusta, viste, que le gustan estas cositas. No, hay Por muchas ahí, cosas que no creo que sepan, ¿no? O a lo mejor algún fanático pueda saber. Vos sabés que los seguidores de la comunidad de My Tennis Gear son como muy ahí, les gusta conocer. Investigar, les ¿no? gusta investigar, les gusta aprender cosas nuevas y les gusta saber esas cositas que muy poco, como vos saben, ¿entendés? Y que hasta el momento nadie conocía. Y bueno, les va a gustar Les va a entonces. gustar, les va a gustar. Sí, tal cual. Che, para cerrar, quiero que hablemos un poco. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estamos viviendo esta bipolaridad en el mundo del tenis entre Sinner y Alcaraz? ¿Hay alguien ahí que se va a insertar, que está para pelear los primeros puestos del ranking? ¿O por un largo tiempo vamos a seguir viendo este espectáculo de estos dos monstruos que son el número 1 y el número 2 del tenis? Mirá, yo creo que son 1 y 2 indiscutidos o 2 y 1 porque se pueden alternar seguramente entre los dos, pero están un pasito más arriba que el resto. A Djokovic lamentablemente mucho no le queda. Yo no sé si el año que viene va a jugar y en qué nivel va a jugar, porque en los Grand Slam no va a tener chances. Allá al mejor de 5 Claro, físicamente ya no está. no le Y va a dar, aparte ya- no le va a dar el físico. Puede Y- ser algún Master 1000 por ahí Sí, a 2 sets. sí, puede pero llegar va a ganar, pero- va a tener que estar muy fino, muy preciso para ganar. Y después hay muchos atrás, pero hay que ver si les da el tenis para alcanzar o superar a Sinner y Alcaraz. Para mí juegan a otra cosa, juegan a una velocidad impresionante, ¿no? La velocidad que están jugando hoy no se puede creer, no se puede creer.
Alcaraz es una cosa impresionante. Son muy completos, tanto muy físicamente completos, como muy completos, tienen todos los golpes, variantes. Alcaraz tiene un drop infernal que antes no se veía tanto. Pero por ahí que lo veo un poco más completo Alcaraz puede ser, o sea, que tenga más, o sea, digamos que tiene un plan B y un plan C en el caso de que la potencia no le resulte. Yo a Sinner por ahí que lo veo más potencia y ganar con potencia, pasar en velocidad al rival, y si eso no se da, Sí. bueno, seguir intentando así, que a ver si se da en algún momento. Yo a Alcaraz lo veo un poco más completo, como decís vos, que tiene un drop, que es una variante por ahí para ponerle contra Sinner, que es un pegador, por ahí de que lo saca un poco de eje, de jugarle una pelota corta, una pelota... Tiene también que en un momento te juegan pelotas altas, por ahí un poco más rasante, y por ahí para el que está acostumbrado a pegar y ser un jugador potente, por ahí esos cambios también o sea, es como que lo saca un poco de eje para hacer su juego. Sí. Y Alcaraz por ese lado que lo veo un poco más completo. Lo que tiene Alcaraz también, que creo no lo tiene Sinner, son esos cambios de ritmo. Claro, Alcaraz te saca y se va a la red, Claro. te sorprende con eso. Sinner no lo hace tanto, pero sí Alcaraz. Entonces Alcaraz te puede jugar de fondo, en la red, te hace un drop, te juega... Tiene todo, y además, otra cosa que no dijimos, lo que corre. Claro. Lo que corre. Siempre te hace jugar una pelota más. Claro. Parece que el punto ya está. Lo y que corre. No te la digo que el pelota- otro no corra, porque el No, otro sí. es una bestia. Defienden muy bien los dos. Pero Alcaraz es un gato, te llega a todas, las pelotas de los costados, adelante. Claro, No, va muy es- bien adelante, corta en diagonal. Y aparte la pelota que te vuelve, de que no es una pelotita que la pasó por pasar, sino va con un propósito y genera complicaciones para el rival también. Por ahí una pelota ya prácticamente perdida, que la trae, pero Sí. lleva una cierta, digamos, un plus de, peligrosidad para el otro, porque no es una pelota que te la dejó para Sí. que le ganes el punto. Y volviendo a lo que decías, Conrado, creo que están arriba de los otros. Hoy en día hay que ver si aparece alguno nuevo, pero están arriba de Fritz, de Zverev, de, qué sé yo, de Ayer Aliassime, varios que están ahí peleando. Están un escaloncito más arriba. Guille, quiero agradecerte mucho por haber venido a nuestro primer programa. ¿Cómo la pasaste? ¿Te Bien, gustó? muy bien, muy bien. Les agradezco a ustedes, lo hemos pasado muy bien, las chicas que trabajaron mucho también. Mucho, toda la producción. Sí, toda la producción acá, los muchachos. Así que realmente bien, estuvo muy bueno y hasta la próxima. Hasta la próxima, Guille. Y quiero hacer una preguntita para los amantes del tenis, a la nueva comunidad de Detrás del Tenis y de My Tennis Gear. Quiero que me digan, ¿qué dato hubieses agregado a nuestra charla y a quién te gustaría que invitemos la próxima vez? Gracias.